tardes. Vamos a empezar. Hoy vamos a ver toda la respuesta ante el estrés. Primero vamos a ver qué es estrés, a qué se llama estrés. Alrededor del año 1929, Cannon, no Gannon, el autor del libro, Cannon, que era un fisiólogo, investigador estadounidense, fue el primero que, si bien no fue el primero en utilizar el término homeostasis, porque el que primero utilizó el término homeostasis fue el padre de la fisiología, Claude Bernard, del año 1800 y pico. Cannon, en el año 1900 y pico, creo que 1929, fue el primero que profundizó en el término homeostasis, utilizado por primera vez por Claude Bernard. Él era un fisiólogo Cannon estadounidense, Cannon con doble N. Es muy lindo estudiar la historia de ellos porque aprenden estrés. Si ustedes se meten en internet y buscan Walter Cannon, van aprendiendo todas las investigaciones que hizo y qué es lo que fue definiendo. ¿Y él qué dijo? ¿Cómo profundizó? Ya Claude Bernard había dicho que homeostasis era la constancia de nuestro medio interno. La constancia de nuestro medio interno. Y Cannon siguió avanzando en el término y lo que dijo es que cuando hay una situación o un estímulo que altere esa constancia del medio interno, que lo altere de una forma significativa, todos los procesos que se ponen en marcha para volver a la constancia del medio interno, él a eso llamó homeostasis. A todos los procesos que siempre tienden a mantener la constancia de nuestro medio interno. Y fue el primero que también habló de esa famosa frase, fight or flight. ¿Se acuerdan? Fight, pelear en inglés, o fly, salir volando. Entonces, ¿qué decía? Frente a un estímulo que atenta gravemente contra la constancia del medio interno, se ponen en marcha procesos que tienden a volver a esa constancia del medio interno. Y en ese proceso se prepara al individuo para o afrontar ese estímulo nocivo que tiende a alterar nuestra constancia del medio interno, o bien a salir escapando. Fight or flight. Y él le dio mucha importancia al sistema nervioso simpático y la médula suprarrenal. La médula suprarrenal, ¿qué hormonas libera? Fuerte. Fuerte, no escucho nada. Adrenalina, noradrenalina, encefalinas, etcétera. Principalmente adrenalina. Y él hablaba, en lugar de adrenalina, hablaba de simpatina. Le dio mucha importancia, y ahora vamos a ver por qué, cómo nos prepara el organismo para hacer frente o escapar a la adrenalina. Él en su momento la llamó simpatina. Después, unos años después, otro investigador, Hans Selye, este era de origen austrohúngaro, pero todos sus trabajos de investigación los hizo en Montreal, Canadá. Ya profundizó más en el concepto de estrés. Y él decía que frente a un estímulo nocivo, ya sea de carácter físico o psicológico, emocional, el organismo responde siempre igual, cualitativamente igual. ¿Para qué? Para poder hacer frente a ese estímulo nocivo y sobrevivir a ese estímulo nocivo, ¿sí? La respuesta, él no dominaba bien el inglés, y la respuesta a ese estímulo nocivo la llamó estrés. Él llamó estrés a la respuesta del organismo al estímulo nocivo que o alteraba gravemente nuestra homeostasis o bien ponía en peligro la supervivencia del organismo. Y describió 3 fases del estrés. 3 fases. En sus investigaciones descubrió que existen en esa respuesta inespecífica, o sea, cualitativamente inespecífica, vamos a ver que cuantitativamente puede variar, 3 fases. Una fase de alarma, una fase de resistencia, y si se prolonga el estrés, se llega a la fase de quiebre o agotamiento, que
puede, no necesariamente, pero puede llevar a la muerte, ¿sí? Entonces, esta respuesta que es cualitativamente igual, todos tenemos la misma respuesta frente a un estímulo estresante. O sea, ¿qué es el estímulo estresante? Ese estímulo que, digamos, es suficiente como para generar un cambio importante en nuestra homeostasis o en nuestra supervivencia. Frente a ese estímulo estresante, respondemos todos los seres humanos cualitativamente de la misma manera. La respuesta varía en la intensidad, cuantitativamente. Puede haber una respuesta más alta, una respuesta intermedia o una respuesta mucho más baja. ¿Y eso de qué depende? Depende de la personalidad del individuo, sobre todo en los estímulos de tipo emocionales. Depende de los recursos con que cuente el individuo para hacer frente al estrés, ¿sí? Por ejemplo, frente al estrés de un examen oral en fisiología, el que estudió para cada clase, como nosotros lo recomendamos, y estudió bien, estuvo 24 horas o días estudiando bien fisiología y vino con el conocimiento y acá lo asentó, cuando da el examen tiene mucho más recursos que el individuo o el estudiante que no estudió y estudia todo de golpe para el examen. La respuesta para la misma personalidad, el individuo que estudió para cada clase cuenta con mucho más recursos frente a esa situación de estrés y va a poder afrontar y se va a estresar menos, y eso vamos a ver cómo influye en la memoria. Muchos dicen me bloqueé, me voy. Van a ver cómo influye en la memoria. Va a poder afrontar mucho mejor esa situación estresante que el individuo que posee menos recursos. También depende de la personalidad. Hay muchos, siguiendo con el mismo ejemplo, muchos estudiantes para los cuales el examen es solamente un rol. El docente pregunta, el estudiante responde. Si sé bien, si no sé, me iré con un 2. Pero no me estresa. Es algo objetivo, es algo... O sea, depende de la personalidad del individuo, ¿sí? Lo mismo pasa para otro tipo de estímulos. Una persona que va a una casa y sabe que andan... o sea, ¿de qué depende también? De la experiencia anterior. Si una persona va a una casa a la noche a cuidar la casa de un amigo y sabe que andan gatos todo el día por la terraza, escucha ruidos y no duerme tranquilamente. Una persona que va a la casa a cuidar la casa de un amigo pero no sabe que andan gatos, escucha ruido y se estresa porque no sabe qué es lo que está pasando. Y de los recursos, si esa persona es policía, tiene muchos más recursos para afrontar la situación y se estresa menos que cualquiera de nosotros. ¿Entienden? O sea, de la intensidad, si bien cualitativamente la respuesta es igual, la intensidad difiere de acuerdo a la personalidad, a los recursos con que cuenta el individuo, a la experiencia anterior que tenga el individuo, ¿sí? Y también al estado de salud de la persona. ¿Sí? En la fase en esta triple respuesta que Hans con H se escribe, Selye describió, se siguió estudiando, pero él ya vio que en la fase de alarma los protagonistas son el protagonista en la fase de alarma para preparar al individuo a la respuesta que Cannon dijo, fight, pelear, o fly, salir volando. Los protagonistas son sistema nervioso autónomo, con la liberación de neurotransmisores por la fibra postganglionar del sistema nervioso autónomo, que ¿cuál es el neurotransmisor clásico? De la fibra postganglionar del sistema nervioso autónomo simpático. El protagonista es simpático. ¿Cuál es? ¿Cuál? Noradrenalina, el clásico. Igual acuérdense que hay fibras noradrenérgicas también. Pero el clásico es la noradrenalina. Y a la vez hay una glándula que está inervada por fibras preganglionares simpáticas. ¿Cuál es esa glándula? ¿Cuál es la glándula? Que está inervada por fibras preganglionares simpáticas y actúa como células postganglionares modificadas, pues ya no son neuronas con sus fibras postganglionares, sino células endocrinas que liberan su producto de secreción a sangre. ¿Cuál? No escucho nada. La médula suprarrenal.
La médula suprarrenal que vuelca sangre, adrenalina, noradrenalina en mucha menor cantidad, en gran cantidad de adrenalina, encefalinas y bueno, y otros péptidos, ¿sí? ¿Está? Entonces, el protagonista en la fase de alarma es sistema nervioso autónomo simpático, con la activación de todas esas fibras postganglionares simpáticas y la liberación por parte de la médula suprarrenal de sus hormonas, principalmente adrenalina, menor cantidad de noradrenalina y encefalinas, ¿sí? En la fase de resistencia, ya el protagonista, si bien sigue habiendo una activación autonómica simpática, comienza a tomar, ya toma protagonismo los glucocorticoides, producidos por qué glándula. La corteza suprarrenal. Toman el protagonismo los glucocorticoides, ¿sí? Y a medida que van aumentando los glucocorticoides, si bien son necesarios para la supervivencia del organismo, a medida que van aumentando, van alcanzando dosis suprafisiológicas donde comienzan a tener acciones supresoras que son nocivas. ¿Entienden? ¿Sí? Si el estrés continúa, puede sobrevenir, tienes un estrés muy prolongado y potente, puede sobrevenir la fase de quiebre y muerte. O sea, todos esos mecanismos se agotan, viene la fase de quiebre y muerte. ¿De qué depende la respuesta? Les voy a introducir un término nuevo. Ahora en esos últimos años se introdujo un término nuevo que se llama alostasis y carga alostática. ¿Sí? ¿A qué se llama alostasis? Bueno, mantener la constancia con el cambio. Cambio, stasis, mantener la constancia. O sea, el organismo tiene una respuesta, ¿sí? Ocurre un cambio en el organismo, una respuesta para tender a mantener la constancia del medio interno. Se está hablando de alostasis, ¿sí? Científicamente, en general en el vulgarmente hablamos todos de estrés. Sí, científicamente se introdujo el término de alostasis. Y carga alostática cuando o bien el estímulo estresante permanece en el tiempo. Por ejemplo, eso se dio mucho en la época donde hubo un gran, y bueno, se sigue dando ahora, ¿no? Pero fue el gran, ¿se acuerdan cuando hubo una caída muy grande en los empleos? Mucha gente fue a parar a la calle y sobre todo padres de familia que no conseguían trabajo y encima con un entorno muchas veces familiar que no acompañaba, por la ignorancia, por no comprender lo que estaba pasando, echaban la culpa de que no conseguía trabajo. Es vago, no quiere trabajar. O sea, ese estrés que sufría el individuo y lo mantenía en el tiempo, hacía que el estímulo ese estresante de no poder mantener a su familia, de sentirse disminuido como persona, porque lo hacían sentir muchas familias, lo han hecho sentir como un inútil. O sea, es muy común escuchar en esa época no consigue trabajo porque no busca trabajo, no había trabajo. O sea, no se podían reinsertar laboralmente, ese estímulo estresante permanecía y entonces la duración del estrés llevaba a una fase de resistencia muy prolongada donde los efectos de los glucocorticoides supresores se hacían fuertemente ver y el individuo terminaba con patologías, que ahora vamos a ver cuáles son. No vamos a entrar en la patología, porque es oficio de patología, pero vamos a ver a qué patologías puede desembocar cuando el estrés se mantiene en el tiempo. Pero también puede ocurrir que de acuerdo a la personalidad del individuo no sepa cortar la respuesta. O sea, terminó el estímulo estresante, pero la persona sigue estresada. No sabe cortar la respuesta. Ahí también se prolonga la respuesta al estrés. O bien que no se adapte. Por ejemplo, un saltador de paracaídas. El primer salto en paracaídas es un estímulo estresante, tiene una respuesta importante frente a ese estrés. La segunda vez que salta, ya lo vamos a ver se hicieron las mediciones del nivel de glucocorticoides. La segunda vez que salta, la respuesta es menor. La tercera vez que salta, la respuesta es menor y hasta que después, ya para esa persona no es un estrés importante saltar desde un avión en paracaídas. Si esa persona no es capaz de adaptarse, cada salto de paracaídas implica una respuesta, un estrés, o sea, una respuesta frente a ese estímulo estresante de intensidad tan alta como la primera vez. Esa persona va a tener trastornos luego debido a las oleadas permanentes de glucocorticoides, ¿se entienden?
O sea, ¿para qué les doy toda esta perorata inicial? Para que entiendan que cualitativamente la respuesta es igual en todos. Cuantitativamente hay muchos factores que están influyendo en la intensidad de la respuesta. Desde la intensidad del estímulo, la duración del estímulo, hasta factores propios de cada persona. ¿Entienden? Bueno, en esta primera ilustración tenemos qué es lo que ocurre cuando ocurre un estímulo estresante. Por ejemplo, pueden ser estresantes anímicos, miedo, dolor, ansiedad, dolor psíquico, o sea, fallecimiento de un ser muy querido, y también, aunque no esté acá, una alegría inesperada muy fuerte. Una alegría inesperada genera una emoción muy fuerte, también genera en el gran porcentaje de las personas un estímulo, es un estímulo estresante y genera la respuesta llamada estrés, ¿sí? Pero también son estímulos estresantes factores físicos, como ser sometido a un frío muy intenso, un calor muy intenso, un trauma, un accidente, una cirugía, un ayuno prolongado o infecciones, ¿sí? O sea, pueden ser estímulos psíquicos o estímulos físicos. Estos estímulos inmediatamente activan el sistema nervioso autónomo y la liberación de CRH por parte de qué núcleo y de qué... ¿Dónde se encuentra ese núcleo? En hipotálamo, ¿y en qué núcleo? Paraventricular principalmente, por las neuronas parvocelulares del núcleo paraventricular principalmente. Y acuérdense que ese núcleo también se libera hormona antidiurética que potencia la acción del CRH para estimular la liberación de adrenocorticotrofina, que es la hormona que impacta la corteza suprarrenal, regulando su trofismo y la síntesis y secreción de glucocorticoides, ¿sí? Por lo tanto, el cortisol aumenta. ¿Está? Pero al mismo tiempo hay una activación del sistema nervioso autónomo que, fíjense que acá hay una doble flecha. El CRH, a través de esas neuronas parvocelulares, si bien pueden liberar CRH y este CRH actuar como neurohormona, lo libera la eminencia media para llegar a adenohipófisis, también actúa como neurotransmisor, ¿sí? O sea, otras neuronas colaterales o otras neuronas mandan sus axones hacia núcleos autonómicos estimulando sistema nervioso simpático, ¿sí? Y viceversa, el sistema nervioso simpático también puede estimular la liberación de CRH, de ahí la doble flecha. Por lo tanto, fíjense que hay una activación de sistema nervioso autónomo simpático mandando información a este centro que se encuentra en el tallo, el locus coeruleus, que es un centro adrenérgico importantísimo, ¿sí? Que este centro activa sistema nervioso simpático y ¿qué hace? Por un lado, tenemos una actividad aumentada de las fibras postganglionares simpáticas y por ende la respuesta de los efectores simpáticos aumentada, y por otro lado liberación por parte de la médula, ¿ven?, suprarrenal de adrenalina y en menor proporción de noradrenalina si hablamos de médula suprarrenal, ¿sí? Acuérdense que la noradrenalina, acá en esta flechita, estamos indicando fibras simpáticas que liberan principalmente el neurotransmisor clásico noradrenalina, no adrenalina, noradrenalina. La adrenalina proviene de la estimulación de la médula suprarrenal y es volcada a sangre. Si bien la adrenalina a nivel del sistema nervioso central superior puede actuar como neurotransmisor, es un neurotransmisor importante, no lo es de la fibra postganglionar simpática, lo es la noradrenalina, el clásico. ¿Está entendido? Bueno, ahora bien, ¿por qué figura el sistema inmune? Se había visto que cuando el estímulo estresante es infeccioso, había una activación del sistema inmune con aumento de producción de interleuquinas, que son los mensajeros químicos en el sistema inmune. Pero después
Después, a medida que se fue estudiando otro tipo de estímulos estresantes, se vio que no necesariamente se necesitaba un estímulo infeccioso para generar aumento de interleuquinas. Que otro tipo de estímulos que no tenían nada que ver con los procesos infecciosos generaban un aumento de interleuquinas. Entonces, se vio que el sistema inmune se activa también frente al estrés y principalmente las interleuquinas 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa estimulan el eje hipotálamo hipófiso adrenal. ¿Sí? Luego el cortisol, a medida que va aumentando, ¿qué efecto va a tener sobre el sistema inmune? Supresor. Pero en un principio el sistema inmune se activa en el estímulo, cuando hay un estímulo estresante, y no necesariamente cuando el estímulo es un estímulo, el proceso estresante genera una infección, por ejemplo es una infección, se activa el sistema inmune y eso colabora en la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Pero luego, cuando entramos en la fase de resistencia, donde los glucocorticoides aumentan y van alcanzando niveles cada vez más altos y más altos y más altos, se comienza a ver entonces los efectos supresores de los glucocorticoides y una supresión, supresión del sistema inmunológico. ¿Sí? ¿Entienden hasta acá? ¿Hasta acá entendieron? También, fíjense que sistema productor de CRH, el núcleo paraventricular, o sea, el hipotálamo, y sistema nervioso autónomo, sobre todo el locus ceruleus, que es un centro adrenérgico central fundamental, generan también un estado de vigilia. Un estado, nuestro sistema, difícilmente podemos conciliar el sueño si escuchamos ruidos en la terraza. O sea, estamos en estado de vigilia, ¿sí? Entonces, y genera un estado de alerta, de vigilia, y además una conducta, que eso depende de la personalidad del individuo. O sea, nos genera una conducta. O afrontamos la situación o salimos corriendo. Cualquiera de las dos se puede ver frente a un estímulo estresante, o afrontamos o salimos. Eso depende de la personalidad del individuo. Pero la fisiología hace que sobre todo el locus ceruleus, que es ese centro adrenérgico tan potente, tan importante, hace que estemos en estado de alerta y de alguna manera circuitos que todavía no conocemos, que tienen que ver con sistema límbico, corteza límbica y luego neocorteza, generan la respuesta conductual. Eso de acuerdo a la personalidad de cada individuo. Y la personalidad y los recursos con que cuenta cada individuo. Porque si el mismo policía, si no tiene recursos, si hay un asalto a mano armada, posiblemente huya. El mismo policía, si está armado, puede hacer frente. O sea, no solamente de la personalidad, sino de los recursos con que cuenta el individuo. ¿Entendieron hasta acá? ¿Alguna duda? Acá tenemos, esto es muy fácil y ustedes ya deben saber analizarlo solos, los tiempos en que comienza a ocurrir el aumento de cada uno de los factores que estuvimos viendo ahora, las hormonas que estuvimos viendo ahora, y qué consecuencias traen con respecto a otras hormonas. ¿A ustedes qué les parece? En un estímulo, en una situación de estrés, todos aquellos mecanismos que lleven a un gasto energético, pero que no tengan importancia en la supervivencia del individuo. En la supervivencia, perdón, del individuo, de la especie. O sea, ¿aumentarán o disminuirán? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a hacer hincapié? ¿En la supervivencia del individuo o en la supervivencia de la especie, por ejemplo? Del individuo. Por lo tanto, el sistema reproductor se va a ver, todos los, digamos, mecanismos hormonales se van a ver disminuidos. ¿Va a ser importante todos aquellos mecanismos gastadores de energía que tienen que ver con el crecimiento del individuo? También van a ser suprimidos, ¿sí? Y se va a hacer hincapié en ¿qué? En todos aquellos mecanismos que permitan al individuo afrontar la situación. O sea, mecanismos cardiovasculares, para una adecuada perfusión, ya vamos a ver de qué órganos, mecanismos metabólicos para un adecuado aporte de sustratos a cerebro, a músculo, ahora lo vamos a ver bien en detalle.
Estado de vigilia importante para poder hacer frente a la situación y tener un razonamiento rápido y no adormecernos frente a una situación estresante, ¿sí? En detrimento, por ejemplo, del crecimiento o de la reproducción. Esos mecanismos gastadores de energía que no hacen a la supervivencia individual se van a ver disminuidos en su actividad, sino suprimidos. ¿Está? Entonces, fíjense, en el tiempo, si vemos los aumentos, en un primer momento, fíjense, cambios en la secreción hormonal en respuesta a estresores, el estímulo estresante. Esto está sacado de reviews, no les doy la bibliografía porque son reviews muy difíciles para entender ustedes, les extraje lo principal. No se los cambié del inglés al castellano porque tienen obligación de saber inglés, si van a seguir una carrera científica, el inglés es el idioma universal, pero les extraje lo que a ustedes más les interesaría saber, ¿no? Entonces, fíjense, rápidamente que aumenta CRH, ahí está CRF, ¿no? Pero bueno, podemos decir CRF o CRH. Hoy hablamos ya de CRH, hormona liberadora de corticotrofina. Y catecolaminas, aumentan, fíjense los puntitos, inmediatamente, y también aumenta arginina vasopresina, que es el sinónimo de la antidiurética. ¿Por qué? Porque hay una activación inmediata del sistema nervioso autónomo y del núcleo paraventricular que libera CRH y ADH, que sinérgicamente, o sea, el ADH con menos potencia, pero potencia la acción del CRH para la liberación de ACTH. ¿Está entendido? Entonces, ¿qué pasa? Corrido en el tiempo, vemos que hay un aumento de ACTH o hormona adrenocorticotrófica. ¿Está? Y también figuran opioides. ¿Por qué opioides? ¿Quién no sabe contestar? ¿Por qué opioides? Hay analgesia. Se ha visto sobre todo en la guerra que heridas, la persona está muy estresada, pero hay heridas que el individuo no siente el mismo dolor que siente la persona que no está estresado. O sea, hay analgesia en el estrés. Pero eso es, ¿qué importancia fisiológica tendrían los opioides? La pregunta mía es, no para qué, sino por qué figura aumento de opioides. ¿Derivan de? Claro, acuérdense, la proopiomelanocortina de la célula corticotropa, ¿se acuerdan? Es una prohormona, ¿se acuerdan? Proopiomelanocortina que se cinde para dar beta-endorfina, ¿sí? Ahí lo tenemos, ACTH y un fragmento similar al MSH en el humano, ¿está? Y además, la médula suprarrenal libera adrenalina, en menor cantidad noradrenalina y dopamina, etcétera, pero también libera encefalinas, ¿sí? Esos serían nuestros analgésicos que están aumentando, endógenos, que están aumentando la respuesta al estrés, ¿entienden? Las gonadotrofinas disminuyen, cosa que es lógico. ¿Por qué? Porque no es importante la supervivencia de la especie en ese caso, es importante la supervivencia individual. Y ahora vamos a ver, hay una ilustración donde se nota, donde se queda bien el esquema, cómo las células del núcleo paraventricular que producen CRH están inhibiendo también la secreción del LHRH. ¿Sí? De la hormona hipotalámica que libera gonadotrofinas, ¿sí? O sea, el CRH, hay circuitos hipotalámicos, intrahipotalámicos, que las neuronas productoras de CRH no solamente llegan a emidencia media, no solamente mandan axones y ahí el CRH actúa como neurotransmisor, activando núcleos autonómicos simpáticos, sino también en circuitos intrahipotalámicos, actuando como neurotransmisor también, inhibe a las neuronas hipotalámicas productoras del LHRH. O sea, la hormona hipotalámica que está regulando la síntesis y secreción de las gonadotrofinas hipofisarias. ¿Está entendido o lo repito? La inhibe, ¿sí? O sea, fíjense, el CRH actúa como neurohormona y actúa como neurotransmisor. Como neurotransmisor actúa en el caso de las neuronas cuyos axones llegan a núcleos a núcleos autonómicos simpáticos y en circuitos intrahipotalámicos inhibiendo la liberación de LHRH hipotalámico, ¿sí? Que es la hormona hipotalámica que a nivel de adenohipófisis está regulando la síntesis y secreción de gonadotrofinas. ¿Está entendido?
Por lo tanto, las gonadotrofinas caen luego de que cae el LH-RH, por eso está corrido en el tiempo. La hormona de crecimiento aumenta en el estrés. Exactamente cuál es el estímulo que hace que aumente no se conoce. Se sabe que estímulos alfa-adrenérgicos la estimulan, beta-adrenérgicos la inhiben. Evidentemente en el estrés predomina el circuito excitador, que lleva a el balance hipotalámico hacia la somatoliberina y menor secreción de somatostatina. Y eso es importante por sus acciones metabólicas, como ahora vamos a ver. Pero luego con el tiempo disminuye. ¿Se acuerdan por qué disminuye? Vieron crecimiento conmigo. O sea, con el tiempo, ¿quiénes son los protagonistas? Las hormonas protagonistas en la fase de resistencia. ¿Y de qué hacían los glucocorticoides? ¿Son dosis fisiológicas? ¿Qué hacían? Claro, ¿y en dosis suprafisiológicas? Exacto, y además inhiben también los factores insulinosímiles, sobre todo el IGF-1, principalmente a nivel hepático, ¿sí? Inhiben la síntesis de IGF-1. Acuérdense, los glucocorticoides en dosis fisiológicas son imprescindibles para la adecuada síntesis de GH, o hormona de crecimiento, o también llamada STH, las siglas. Pero cuando alcanzan dosis suprafisiológicas, actuando a nivel hipotalámico, aumentan la secreción de somatostatina, por lo tanto se frena la síntesis y cae la síntesis y secreción de hormona de crecimiento, y además inhiben la síntesis de factor de crecimiento insulinosímil tipo 1 en hígado. ¿Está entendido? O sea, agudamente aumenta, y eso vamos a ver por las acciones metabólicas. También agudamente aumenta la prolactina, no se sabe muy bien el por qué función podría cumplir la prolactina en ese aumento agudo. Luego disminuye también con el tiempo, al igual que la GH, no se conoce bien los mecanismos. Y el glucagón es fundamental que aumente porque el glucagón es una hormona de tipo hiperglucemiante. Si tenemos que estar en un estado de alerta, nuestro sistema nervioso, que es un consumidor facultativo o obligatorio de glucosa. Obligatorio, por lo tanto requiere un adecuado aporte de sustrato. Entonces es fundamental la acción de las hormonas hiperglucemiantes. Ya habíamos visto que la hormona de crecimiento es hiperglucemiante y el glucagón, que ustedes todavía no lo vieron, pero ya que les vaya quedando, es una hormona pancreática hiperglucemiante. Cuando hay una descarga del sistema nervioso autónomo simpático, el simpático estimula la secreción de glucagón pancreático e inhibe la secreción de insulina, liberada por otras células pancreáticas, las células beta del páncreas, ¿sí? La insulina es hipoglucemiante, se ve inhibida, el glucagón es hiperglucemiante, aumenta. Y la adrenalina también, ahí están catecolaminas, la adrenalina es una hormona hiperglucemiante. Ahora vamos a ver los efectos, ¿sí? O sea, fíjense que agudamente el efecto metabólico de las hormonas que aumentan, adrenalina, glucagón, GH, es importantísimo, porque las tres, son hormonas hiperglucemiantes. Fundamental, ¿por qué? Porque el sistema nervioso es un consumidor obligatorio de glucosa. Recién en el caso del ayuno, en un ayuno muy, muy prolongado, cuando empiezan a adquirir capacidad de consumir cuerpos cetónicos, ya no es tan obligatorio de glucosa, pero no es este caso. Está, en este caso, en la fase de alarma, en la fase de resistencia, es un consumidor obligatorio de glucosa. Bueno, aumenta hormona antidiurética y aumenta la renina. La renina es una proteína producida por el riñón en respuesta a la descarga simpática, ¿sí? Cuando aumenta la descarga, también responde a otros estímulos. En lo que a este caso se refiere, la descarga simpática es un fuerte estímulo para la producción de renina. ¿Qué hace la renina? La renina actúa sobre una proteína sintetizada por el hígado y liberada a sangre, que es el angiotensinógeno. O sea, en nuestro caso, la estimulación simpática, esas neuronas productoras de renina tienen inervación simpática. Van a ver, cuando veamos cardio, van a ver que hay otros estímulos que producen liberación de renina. Lo que a nosotros nos interesa hoy es la estimulación simpática. Produce un aumento de la secreción de renina por parte del riñón. Esta renina actúa sobre el angiotensinógeno, que
que es ustedes ya deberían saberlo si estudiaron aldosterona, ¿no es cierto? Que es una proteína sintetizada en el hígado y volcada a sangre. El angiotensinógeno viene viajando por sangre, se encuentra con la renina y la renina ejerce una proteólisis y lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 sigue circulando y cuando pasa por el lecho vascular pulmonar, el endotelio del lecho vascular pulmonar es muy rico en enzima convertidora de angiotensina. Entonces es convertida por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. ¿Sí? Y esta angiotensina 2 es un vasoconstrictor muy potente y vamos a ver la importancia que tiene. ¿Sí? No solamente es un vasoconstrictor muy potente, sino que también estimula la secreción de la hormona aldosterona. O sea, es un vasoconstrictor potente y además estimula la secreción de la hormona aldosterona. A medida que va pasando el tiempo luego de la aplicación del estímulo estresante, vemos que toman preponderancia, lo que habíamos dicho al comienzo, que son los glucocorticoides. Con el tiempo, al caer las gonadotrofinas, las hormonas esteroideas gonadales caen, es lógico. Bueno, acá les agregué cuando el estrés, porque no está ahí, para que se acuerden que cuando el estrés prosigue, GH y prolactina caen. ¿Sí? El por qué la caída del GH ya lo hablamos, la prolactina no se conoce muy bien. Se postula, y la mayoría de los fisiólogos coinciden, que son los glucocorticoides los que inhiben la producción de prolactina. Los efectos a nivel de los tejidos. Catecolaminas, efectos muy rápidos. ¿Por qué? Porque actúan con receptores de membrana. Por lo tanto, tienen efectos rápidos. Y ahí la importancia de que en la fase de alarma son las protagonistas. Tienen efectos, se liberan rápidamente y tienen efectos rápidos de membrana. Receptores ubicados en membrana, cascadas moleculares, efecto rapidísimo. No tenemos que esperar efectos genómicos, ¿sí? Aunque también puedan tener efectos genómicos, es para la reacción de alarma, los efectos rápidos ya se evidencian. ¿Está entendido? CRH lo mismo. Bueno, los efectos del CRH se ven inmediatamente, luego se ven corridos con el tiempo. Esto analícenlo, porque hay que esperar que el CRH pase por o sea, alcance la adenohipófisis, libere ACTH, la ACTH pase a circulación general, impacte la corteza suprarrenal, aumente la síntesis y secreción de hormonas suprarrenales, por lo tanto el efecto de la ACTH se ve más corrido en el tiempo. ¿Está? Bueno, y lo mismo, analícenlo ustedes como tarea para el hogar, es muy sencillo esto. Fíjense, la acción de los glucocorticoides se ve mucho más corrida en el tiempo que la de las catecolaminas, porque si bien tienen efectos de membrana, la mayor parte de los efectos son efectos genómicos. Si bien a nivel del sistema nervioso central se han descrito efectos rápidos de membrana, los efectos que vamos a ver a nivel metabólico son efectos en general genómicos, más tardíos, ¿sí? Y por supuesto el descenso de hormonas esteroideas, no solamente hay que esperar que caiga la gonadotrofinas hipofisarias, sino que caigan los niveles de hormonas circulantes, cuya vida media es larga en el caso de los esteroides. ¿Está entendido? ¿Entendieron esta ilustración? Bueno, es importante que trabajen con esta ilustración en sus casas. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la respuesta rápida? Fíjense. Sistema nervioso simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por un lado, la angiotensina es un vasoconstrictor. Ahora bien, ¿qué territorios van a sufrir vasoconstricción? ¿Qué les parece? Para hacer frente a la situación estresante, o sea, hacerle frente o salir corriendo, ¿nuestros músculos esqueléticos tienen que estar bien irrigados o conviene que haya vasoconstricción y que estén mal irrigados? Que estén bien irrigados. Por lo tanto, no va a haber vasoconstricción general. Va a haber vasoconstricción en ciertos territorios y vasodilatación en otros. Vamos a ver en cuáles va a haber vasoconstricción, esto sí es importante que lo sepan, y en cuáles va a haber vasodilatación. Va a haber vasoconstricción
A nivel cutáneo, va a haber vasoconstricción esplácnica, o sea, a nivel de todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? A nivel renal. Y va a haber vasodilatación a nivel de músculo esquelético. Y además, nosotros habíamos visto al comienzo de la cursada que la descarga de catecolaminas genera a nivel cardíaco, ¿qué efectos? Positivos. O sea, ¿qué quiere decir cronotropismo y inotropismo positivo? Claro, o sea, tienen efectos estimulantes sobre la actividad cardíaca. Y el sistema de irrigación es el sistema coronario, que escapa a la regulación que tienen el resto de los territorios. Es un sistema que tiene un tipo de autorregulación. Cada vez que aumenta la actividad cardíaca, y eso tienen que saberlo bien, hayan o no hayan visto sistema cardiovascular. Una vez que no les vamos a pedirlo a los detalles, pero tienen que dominarlo ya. Si el corazón trabaja más, es más irrigado. ¿Por qué? Por un mecanismo de autorregulación propia que tiene el sistema coronario, que es el que irriga el músculo cardíaco. Si ese corazón trabaja más, las células, el miocito cardíaco, libera vasodilatadores. Y esos vasodilatadores hacen que los vasos coronarios se abran y llegue más sangre a ese corazón, a esos miocitos cardíacos que están trabajando más. ¿Está entendido? Escapa a la regulación autonómica en lo que respecta a la circulación coronaria y escapa a la regulación de la angiotensina, ¿sí? Escapa. O sea, recapitulamos: sistema nervioso autónomo, simpático, actuando sobre células marcapasos y miocito cardíaco, aumenta en un caso la frecuencia cardíaca y actuando sobre el miocito cardíaco la fuerza de contracción. ¿Está? Ese corazón trabaja más. Eso influye sobre, ahora hablemos de los vasos que están irrigando esos miocitos, los vasos coronarios. Esos miocitos que trabajan más liberan factores vasodilatadores, que hacen que esos vasos coronarios aumenten su diámetro, se dilaten, y por lo tanto llega más sangre a esos miocitos. ¿Está entendido? Entonces no sufren vasoconstricción los vasos coronarios, cosa que sería, fíjense, y es en la práctica diaria, una persona que tiene placas de ateroma, que tiene su sistema coronario que no funciona bien, pues ya sea por rigidez coronaria, por placas, por estrechamiento, frente a un estrés puede tener un infarto. ¿Por qué? Porque esas coronarias no pueden responder a esos vasodilatadores por la rigidez coronaria, por las placas de ateroma. Sistema nervioso autónomo activa células marcapasos, activa miocitos cardíacos, aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza, liberan vasodilatadores. Las coronarias no pueden responder a esos vasodilatadores porque son rígidas y el individuo no recibe los sustratos que necesitan esos miocitos. ¿Sí? Y ocurre el desbalance entre el requerimiento energético y el aporte energético y el individuo sufre un infarto cardíaco, que es muy común en un caso de emociones muy importantes en personas que tienen alguna alteración en su sistema coronario. ¿Entienden, chicos? Entonces, sistema coronario no sufre vasoconstricción. ¿Está? Músculo esquelético tampoco sufre vasoconstricción. Músculo esquelético hay dos factores que hacen que no sufra vasoconstricción. Ustedes vieron con el doctor Bata la acción de la noradrenalina, de las fibras postganglionarias simpáticas en el músculo liso vascular. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A través de receptores alfa-1 generan contracción del músculo liso vascular de las arteriolas y vasoconstricción. ¿Sí? Sistema nervioso autónomo, lo han estudiado. Genera vasoconstricción. A través de receptores beta genera vasodilatación. ¿Se acuerdan o no? El músculo esquelético es muy rico en receptores beta, ¿sí? Beta 2. La acción del sistema nervioso simpático, el músculo cardíaco, es a través de receptores beta 1, ¿sí? El músculo liso vascular es a través de receptores beta 2. O bien, también hay receptores de tipo alfa. Los receptores postsinápticos alfa
son receptores de tipo alfa 1, los postsinápticos. A través de receptores beta 2, las catecolaminas generan relajación del músculo liso vascular. Entonces, si el músculo liso que tapiza las paredes de los pequeños vasos se relaja, ¿hay vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación, ¿aumenta la irrigación o disminuye? Disminuye. Aumenta la irrigación. Aumenta la irrigación. ¿Está entendido? Hay vasodilatación, aumenta la irrigación. ¿Está entendido? Si las catecolaminas actúan a través de receptores alfa 1, el receptor alfa 1 está acoplado a proteína G sub Q, fosfolipasa C, que aumenta el calcio. Por lo tanto, genera contracción del músculo liso vascular. Por lo tanto, va a generar vasodilatación o vasoconstricción. Vasoconstricción. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál será el territorio si hay una gran descarga de catecolaminas? La adrenalina tiene gran afinidad por receptores beta y menor por receptores alfa 1. Hay una gran oleada de adrenalina en sangre en el estrés. ¿Me siguen? ¿Cuál será el territorio vascular más rico en receptores beta para que haya vasodilatación en ellos y más rico en receptores alfa 1 para que haya vasoconstricción en los otros? ¿Cuál será el que es más rico en receptores beta? El corazón ya dijimos que tiene un sistema de autorregulación, que escapa a la regulación autonómica como la simpática, en lo que respecta al sistema coronario. Si bien posee receptores alfa, receptores beta, la autorregulación es mucho más importante. ¿Está? Cuando el corazón trabaja más, los miocitos liberan vasodilatadores y hay vasodilatación coronaria. Eso supera cualquier otra regulación que provenga de otros mecanismos. ¿Está entendido? Vamos a hablar de los otros territorios, esplácnico, cutáneo, muscular. ¿Cuál será el más rico en receptores beta? Claro, el lecho vascular, o sea, todos los vasos que están irrigando músculo esquelético son muy ricos en receptores beta. Y esa gran oleada de adrenalina que invadió la sangre procedente de la médula suprarrenal se une a receptores beta con mucho mayor afinidad que a receptores alfa y genera vasodilatación en músculo esquelético, en tanto que en los demás territorios vasculares predomina la vasoconstricción porque no son tan ricos en receptores beta, ¿entienden? Por otro lado, hay activación de fibras. Ahora sí, anoten bien. Ven que fisiología, si no la estudian, clase por clase van caput. Hay fibras colinérgicas, vasodilatadoras, que viajan con las fibras simpáticas y que solamente se activan en casos de estrés o el ejercicio muscular, que también es un tipo de estrés. Les vuelvo a repetir, hay fibras colinérgicas, o sea, ¿qué neurotransmisor liberan? ¿Qué neurotransmisor liberan? Acetilcolina, que es vasodilatador. ¿Está? Chicos, ¿vieron el martes sistema nervioso autónomo? Y vieron sistema nervioso autónomo en las prácticas domiciliarias a principio de año. Esto deberían saberlo como su nombre, ¿sí? Hay fibras colinérgicas. Lo que tienen que saber es que la acetilcolina, actuando sobre el endotelio, libera óxido nítrico, ¿sí? Y el óxido nítrico es vasodilatador. Lo que pasa es que la mayoría de los territorios no tiene inervación colinérgica. Uno le agrega acetilcolina a cualquier vaso y hay vasodilatación, pero no hay inervación colinérgica in vivo, ¿sí? Excepto territorios muy particulares, muy escasos. Pero si uno agrega acetilcolina genera vasodilatación, liberando óxido nítrico por el endotelio, ¿sí? Existen entonces fibras que viajan con las fibras simpáticas, que son colinérgicas, o sea, viajan con sistema nervioso postganglionar simpático, pero son fibras colinérgicas que liberan acetilcolina y generan vasodilatación. Y esas están inervando el músculo liso de los vasos que irriga el músculo esquelético.
O sea, los vasos que están irrigando a los músculos esqueléticos reciben esas fibras colinérgicas que viajan con el simpático y que son vasodilatadoras. Eso ayuda a que haya vasodilatación simpática a nivel de músculo esquelético. Y por lo tanto ese músculo esquelético está bien irrigado para prepararnos para pelear o para huir. Entonces el músculo tiene que estar bien irrigado. Lo voy a plasmar acá. Viajan con fibras simpáticas. Todo el mecanismo, el resto, es como una caja negra, no se conoce muy bien. Se sabe que se activan en situaciones muy especiales, como el ejercicio muscular y el estrés. Posiblemente sea activación cortical hacia hipotálamo y de ahí activando las fibras simpáticas. Este tipo de fibras viajan con fibras simpáticas, claro. Entonces, resumiendo, músculo esquelético que tiene vasodilatación. ¿Por qué? Porque se activan receptores beta, que son vasodilatadores, ¿sí? Sobre todo por interacción de la adrenalina, que es la que más afinidad tiene por esos receptores beta. ¿Está? Y además por activación de fibras colinérgicas que viajan con las fibras simpáticas. ¿Sí? Se supone que habría mecanismos corticales que estarían influyendo sobre el hipotálamo para activar esa vía especial. Y eso hace que a nivel de músculo esquelético los vasos se dilaten. Haya vasodilatación a nivel de músculo esquelético. ¿Está entendido? En el resto del organismo, excepto corazón, que tiene su sistema de autorregulación, y los vasos que irrigan el cerebro, que escapan a la regulación autonómica, en el resto del organismo existe vasoconstricción por acción de noradrenalina y adrenalina con receptores alfa-1 y por el efecto de la angiotensina 2, que es vasoconstrictora. ¿Está entendido? Por lo tanto, está muy bien, esa respuesta es fundamental. ¿Por qué? Porque disminuye la irrigación de tracto gastrointestinal. Quedó la comida acá cuando me dieron esa noticia. Es muy común. Disminuye la irrigación de todo el tracto gastrointestinal, no hay que gastar energía en la digestión, ¿sí? Hay que guardar esa energía, hay que derivar esa energía de los nutrientes para cerebro, corazón y músculo, que son los protagonistas de la respuesta al estrés. O sea, tracto gastrointestinal disminuye toda la irrigación. Las catecolaminas, ¿qué efecto tienen a nivel de tracto gastrointestinal? ¿Estimulan o inhiben motilidad, secreción? ¿Lo vieron en el sistema nervioso autónomo? La inhiben. O sea, todo el funcionamiento del tracto gastrointestinal en la fase de alarma, donde las protagonistas son las catecolaminas, está inhibido. Menos el reflejo de defecación, que de alguna manera está sensibilizado, ¿sí? Todo el resto está inhibido. Disminuye entonces irrigación y todo lo que es la actividad del tracto gastrointestinal. Disminuye la irrigación a nivel cutáneo. Disminuye la irrigación a nivel renal. Aumenta la secreción de renina, ¿por qué? Porque hay una descarga simpática, ¿sí? Y aumenta la irrigación a nivel de músculo esquelético. Entonces, ¿entendieron los efectos de la angiotensina? 2. ¿Está? ¿A dónde actúa y a dónde no actúa? Muy bien. Fíjense que la angiotensina 2 dijimos que genera vasoconstricción en muchos territorios. Si el corazón está trabajando más, la descarga sistólica aumenta, la frecuencia aumenta, la presión arterial va a aumentar por efecto de las catecolaminas, ¿sí? Por otro lado, si la angiotensina 2 estimula la producción, la secreción de aldosterona, síntesis y secreción de aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio a nivel del nefrón distal. El sodio es una partícula osmóticamente activa, que es el principal catión extracelular, por lo tanto arrastra agua. ¿Qué pasa con el líquido extracelular? ¿Hay retracción o expansión? Expansión, entre ellos plasma, aumenta la volemia, y eso hace que aumente la tensión arterial. La presión arterial, ¿está entendido?
Bueno, ya vimos los efectos de la adrenalina a nivel de corazón y a nivel de los territorios vasculares, vasodilatación en un caso, vasoconstricción en los otros. ADH, que hacía la hormona antidiurética, estimula la reabsorción de agua a nivel del nefrón distal. Por lo tanto, expansión de líquido extracelular, aumento de la volemia, aumento de la presión arterial. ¿Está entendido? Y cuando entramos en la fase de esto, sepan los rudimentos nada más. Antes de entrar en la fase de resistencia, cuando los glucocorticoides están en niveles fisiológicos o recién comienzan a aumentar, pero que no alcanzan esas dosis tan altas como cuando el estrés se mantiene y ya tiene sus efectos supresores, cuando comienza a aumentar tiene acciones permisivas sobre las catecolaminas, ¿sí? Tiene acciones permisivas. No lo anoten esto, porque si no se lo acuerdan no es tan grave. O sea, ¿qué quiere decir acciones permisivas? Por ejemplo, disminuye las enzimas que catabolizan a las catecolaminas, disminuyen los niveles de MAO y COMT a nivel de tejidos periféricos, ¿sí? Disminuye la recaptación de catecolaminas, aumenta la afinidad de los receptores por las catecolaminas, o sea, tienen acciones permisivas. ¿Está entendido? Con que les quede que tienen acciones permisivas, basta. No hace falta que se acuerden todas las acciones, ¿sí? Que tienen acciones permisivas con las catecolaminas y eso, por lo tanto, contribuye a mantener la tensión arterial. Por otro lado, cuando alcanza dosis altas, ya empieza a tener efectos mineralocorticoides. ¿Se acuerdan por qué? Dale. Porque normalmente el cortisol pasa a cortisona y hay una determinada cantidad de esas enzimas. Fuerte para tomar el micrófono. Normalmente el cortisol es transformado en cortisona por las enzimas de membrana ahí me trae. No, decirlo. A nivel renal el cortisol es capaz de unirse al receptor MR, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay una enzima que la 11-hidroxideshidrogenasa transforma el cortisol, oxida ese grupo oxidrilo en carbono 11, lo transforma y pierde actividad, que es lo que él quería decir. Pierde actividad el cortisol. Pero cuando las dosis son muy altas de cortisol, supera la actividad de esa enzima y ya empieza a verse el efecto mineralocorticoide. Por eso el individuo tratado con corticoides en dosis farmacológicas tiene gran retención de líquido. Porque ya se le ve el efecto mineralocorticoide. En dosis fisiológicas y puede interactuar con el receptor para el MR, el receptor para mineralocorticoides a nivel del nefrón distal. Pero no lo hace porque hay una enzima que lo transforma y lo inactiva. Lo hace incapaz de interaccionar con ese receptor. Cuando van aumentando las dosis de cortisol, supera la actividad de esa enzima, se une al receptor MR y estimula la reabsorción de sodio y agua. ¿Entienden, chicos? Y ahí tiene efecto mineralocorticoide. Pero ahí en dosis entonces altas, ya cuando entramos en la etapa de resistencia. ¿Entendieron? ¿Hasta acá todo bien? Fíjense todo lo que deben saber y que si no estudian clase por clase, aunque parezca la abuela Cora y les repita 1000 veces las cosas, fisiología no la aprenden. Sí, los únicos que se perjudican son ustedes. ¿Está? ¿Cuáles son los efectos metabólicos? Dijimos que es importante mantener la glucemia. ¿Para qué? Fíjense, el sistema nervioso central es consumidor obligatorio de glucosa. Tenemos un aumento de presión arterial, o sea, la presión de perfusión a los tejidos aumenta. En aquellos tejidos que tienen vasoconstricción, llega menos flujo sanguíneo, menos nutrientes. Corazón, cerebro y músculo hay una redistribución del flujo sanguíneo, llega más flujo sanguíneo y llegan más nutrientes, pero el cerebro tiene que utilizar glucosa. Entonces es importante que haya lipólisis por un lado, para que músculo y corazón puedan consumir ácidos grasos, que son omnívoros, músculo esquelético y músculo cardíaco son omnívoros, pueden consumir ácidos grasos tranquilamente. ¿Sí? Omnívoros quiere decir que consumen lo que les venga, glucosa, ácidos grasos, cuerpos cetónicos, aminoácidos, ¿está? Entonces es importante que haya activamente, primero, una gran activación de la lipólisis que desdobla ¿qué? ¿Cuáles son nuestros sustratos energéticos? Los vimos conmigo cuando vimos las acciones metabólicas de la hormona de crecimiento. Los sustratos que de reserva energética. Triglicéridos. ¿Dónde los almacenamos?
En tejido adiposo, en el adipocito. ¿Se desdoblan a qué cuando está estimulada la lipólisis? Muy bien. ¿Para qué sirven los ácidos grasos? ¿Para qué sirven los ácidos? ¿De dónde obtiene energía? ¿Qué degrada músculo esquelético, músculo cardíaco para obtener energía cuando hay que ahorrar glucosa? ¿Qué degradan? Ácidos grasos, chicos. ¿Por qué siempre dicen gluconeogénesis? Promueven la gluconeogénesis, pero no son sustratos de gluconeogénesis. ¿Sí? O sea, se utilizan para obtener ATP, son desdoblados por beta oxidación, pero eso lo vieron bien claro conmigo. Son desdoblados para obtener ATP, que promuevan la gluconeogénesis no quiere decir que sean sustrato de gluconeogénesis. De los triglicéridos, ¿cuál es el sustrato de la gluconeogénesis? El glicerol. Por lo tanto, hay un aporte enorme de glicerol a hígado que lo transforma en glucosa y los ácidos grasos invaden músculo esquelético, músculo cardíaco y son consumidos para obtener energía. Y eso hace que aumente la glucosa y la glucosa queda disponible para los ácidos grasos, para el cerebro, quiero decir. ¿Está? O sea, hígado sintetiza glucosa a partir del glicerol. Los tejidos, músculo cardíaco, músculo esquelético, a los que les llega gran cantidad de nutrientes, no usan la glucosa, usan ácidos grasos. Por lo tanto, la glucosa queda disponible para el sistema nervioso, que es un usuario obligatorio de glucosa. ¿Está entendido? Pues eso ya deberían saberlo, ¿eh? Por otro lado, bueno, eso está todo esquematizado en esta ilustración, estudienla bien. Por otro lado, el cortisol también es un proveedor de otros sustratos para la gluconeogénesis y esos sustratos son los aminoácidos. Lo vieron ustedes en seminario, tienen que haberlo tratado muy bien y haberlo estudiado muy bien. Los glucocorticoides son catabólicos con respecto a las proteínas. O sea, se produce una liberación de aminoácidos a partir de proteínas y esos aminoácidos, ¿qué hacen? Sirven para sustrato para la gluconeogénesis. O sea, la síntesis de glucosa a partir de otros productos, como en el caso de que vimos recién, glicerol o aminoácidos. ¿Está entendido? Y así se mantiene la glucosa. Fíjense que estamos tan bien hechos que el sistema nervioso central recibe un adecuado flujo sanguíneo, un adecuado aporte de nutrientes. ¿Está? Pero eso deberían haberlo contestado inmediatamente, porque ya lo vieron y además no tienen excusa, porque lo vieron conmigo cuando vimos crecimiento. ¿Sí? Que consumen los usuarios facultativos y para qué sirven los ácidos grasos. Y no confundan que los ácidos grasos promueven la gluconeogénesis con que los ácidos grasos son sustratos de gluconeogénesis. No son sustratos de gluconeogénesis, el sustrato es el glicerol. ¿Sustrato qué quiere decir? La sustancia a partir de la cual estoy sintetizando glucosa, es el glicerol. Los ácidos grasos se desdoblan para obtener energía. ¿Está entendido? Bueno, acá tenemos esquematizado rápido como la CRH inhibe el LHRH, o sea, la hormona hipotalámica que regula la producción de gonadotrofinas, caen las gonadotrofinas y cuando entramos cae la actividad gonadal y cuando entramos en la fase de alarma se le suma la acción del cortisol que es antigonadal. Disminuye la respuesta de las gónadas hacia las gonadotrofinas, disminuye los receptores para gonadotrofinas. Está de ahí que todos los procesos de reproducción caen, cosa que es lógica. ¿Está entendido? Por último, tenemos acá, en el caso esto que estamos, ¿en la fase de alarma o en la fase de resistencia? Sí, a menos que el perro no siga todo un día, ¿no? Estamos en la fase de alarma. Vemos cómo disminuye la motilidad gástrica, cae la secreción ácida, cae el flujo sanguíneo esplácnico. Esto se debe a la acción de las catecolaminas, que son inhibitorias sobre el tracto gastrointestinal. Cae el flujo urinario por vasoconstricción y caída de la tasa de filtración. Aumenta el flujo sanguíneo muscular, hay taquicardia con aumento del volumen minuto y de la tensión arterial. Hay vasodilatación, el músculo liso bronquial se relaja, por lo tanto los bronquios se dilatan, ¿sí? Y por impulsos que llegan al centro respiratorio aumenta la frecuencia respiratoria y eso hace que aumente la respiración. ¿Está? Bueno, cierre de esfínteres internos no nos importa. Gluconeogénesis y alerta midriasis. ¿Midriasis a qué se debe? Ya vieron ojo, visión con la doctora Calviño. ¿A qué se debe la midriasis? Si yo lo pregunto en un parcial, ¿así se van a quedar? Las fibras radiadas del iris, ¿se acuerdan el iris?
El centro, el orificio que deja es la pupila. El iris tiene fibras circulares y fibras dispuestas en radio, radiadas. Las fibras radiadas tienen inervación simpática. Chicos, tiene fibras circulares y fibras radiadas. Y acá tenemos la pupila. Midriasis, las fibras radiadas tienen inervación simpática. A través de receptores alfa 1 hacen que se contraigan y por lo tanto la pupila se agranda. Hay midriasis, para que podamos ver mejor. ¿Sí? ¿Está entendido? Pero ¿qué pasa a medida que sigue en la fase de alarma? Ya terminamos, lo último. Comienzan a evidenciarse los efectos supresores de los glucocorticoides. ¿Cuáles son los efectos supresores de los glucocorticoides? Rápido, con respecto a la síntesis de la barrera mucoprotectora gástrica. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye y estimula la secreción de ácido clorhídrico. Por lo tanto, el individuo que es sometido a un estrés crónico va a tener más riesgo de sufrir ¿qué? Úlcera gástrica. Muy bien. Es inmunosupresor en dosis elevadas. O sea, cuando entramos en la fase de resistencia comienzan a verse los efectos inmunosupresores. Apoptosis, estimula la apoptosis linfocitaria, inhibe la síntesis de interleuquinas, que son los mensajeros en el sistema inmunológico, ¿sí? Inhibe la síntesis de interleuquinas, por eso el individuo es más propenso a enfermedad, o sea, tiene más riesgo de, si tiene predisposición o si sufre una infección, a tener enfermedades tumorales o procesos infecciosos cuando está estresado en el tiempo, ¿está? Por la acción inmunosupresora de los glucocorticoides. Por lo tanto, hay inmunosupresión. Si se mantiene el efecto hiperglucemiante de las hormonas que se libera del estrés, va a tener mayor riesgo de tener ¿qué tipo de enfermedad? Diabetes tipo 2. ¿Sí? ¿Por qué diabetes tipo 2? Porque al ir aumentando la glucemia, estas hormonas, el aumento de glucosa es un estímulo para que se secrete insulina. El páncreas libera más insulina, pero los tejidos no responden a la insulina, se va generando insulinoresistencia. Los glucocorticoides en dosis altas generan insulinoresistencia. Una por efecto Randle, ¿se lo acuerdan todos? Lo vieron conmigo en la clase de crecimiento. Y la otra, porque tiene el efecto opuesto a la insulina. La insulina hace que los transportadores de glucosa se trasloquen a la membrana. Los glucocorticoides hacen que los transportadores de glucosa insulinodependientes, los GLUT4, vayan al citosol, salgan de la membrana y vuelvan al citosol. Y no solamente eso, sino que disminuye la síntesis de transportadores de glucosa, y esto tienen la obligación de saberlo. Disminuyen la síntesis de GLUT4. Eso es fundamental. Tiene un efecto antiinsulínico por varias causas. Una, porque estimula la lipólisis. Acuérdense, cada vez que los tejidos consumen ácidos grasos, dentro de la célula se genera un mecanismo que hace que se inhiba el consumo de glucosa. ¿Sí? ¿Está entendido? Es el efecto Randle. Por otro lado, hacen una traslocación inversa de los GLUT4, los transportadores de glucosa, hacia el interior de la célula. ¿Sí? Y además disminuyen la síntesis de esos GLUT4. Entonces, ese efecto antiinsulínico, fíjense, por un lado liberamos hormonas hiperglucemiantes. La glucemia aumenta. Eso hace que se estimule la síntesis de insulina, que es la hormona hipoglucemiante, pero la insulina no tiene efecto. Por el efecto antiinsulínico de las hormonas hiperglucemiantes, sobre todo de los glucocorticoides. Encuentra resistencia para actuar, porque las células ya tienen adentro el efecto Randle actuando. Tiene inhibida la glucólisis, por lo tanto no puede estimular la utilización de glucosa, ¿entienden? Genera insulinoresistencia y es bien típico del cuadro de diabetes tipo 2, que es insulinoresistencia. O sea, va a tener, si el estrés se mantiene, una mayor predisposición a la diabetes tipo 2. ¿Está entendido que es la insulinoresistencia? Muchas veces la diabetes tipo 2 termina después dependiendo de insulina, cuando el páncreas ya libera o sea, cuando está tan forzado a liberar insulina por la hiperglucemia mantenida, llega un punto que es necesario administrar la insulina al individuo. ¿Entendieron? Entonces, si el estrés se mantiene, ya para cerrar, todo esto que nos permitía a nosotros estar en estado de alerta
redistribuir nuestro flujo sanguíneo, no gastar energía en procesos que no nos interesan como crecimiento y reproducción, sí gastarlos en la actividad mayor de corazón y los músculos. Todos estos procesos que en la fase, digamos, de un estrés que corto, son importantes para nuestra supervivencia, si lo mantenemos se nos vuelcan en contra. ¿Por qué? Por las acciones sobre todo de los glucocorticoides. Vamos a terminar hipertensos, con úlcera gástrica y muy posiblemente con diabetes tipo 2. ¿Entienden? O sea, esa es la enfermedad del ejecutivo. Fíjense, la grasa central. Los glucocorticoides generan lipólisis en todos los adipocitos periféricos, menos en los centrales. Tiene bien la panza del individuo estresado, la hipertensión, toma antiácidos o inhibidores de la secreción ácida, omeprazol. Es bien típico del individuo que está sometido a un estrés permanente, como el ejecutivo o el individuo que tiene que aguantarse un jefe gruñón todos los días, o el que perdió trabajo y no lo consigue, etcétera. Lo que se les ocurra que pueda desencadenar el estrés. Esta es la alarma que me dice ya tengo que terminar, ya termino. Lo último, acá tenemos el estímulo estresante repetido, tac, 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 y acá vemos cómo el individuo, por ejemplo el que salta de un avión en paracaídas, va disminuyendo con cada repetición del estímulo estresante la respuesta, ¿ven que la blanca? Se va adaptando y cada vez tiene menos respuesta estresante. Esa persona puede saltar del avión, a lo mejor sin sufrir trastornos. El que no se adapta, miren, la respuesta, lack of adaptation, ¿ven? Esta es normal adaptation, el triángulo, y lack of adaptation es el círculo. Fíjense, como siempre, tiene la misma respuesta. ¿Sí? Ese individuo no se adapta frente a un estímulo estresante y siempre responde como si fuera la primera vez. ¿Está entendido? Bueno, cualquier duda, les vuelvo a repetir, pasen por la cátedra, serán bien recibidos, no se queden con dudas, ¿sí? Es importante que aprendan bien fisiología.